presenta Radiola. Ahora. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos en este miércoles 14 de diciembre de 2022. Estamos encantados de poderles dar la bienvenida a su programa Radiolandia dentro de nuestro hermoso programa con Alba Bernal y Sergio López, un rinconcito para el alma, que es lo que nos regalan una vez al mes, pero con eso por ahora estamos contentos, esperando que de pronto podamos compartir, que ellos puedan compartir más con nosotros, y el tema de hoy se los vamos a dar a desear y se los vamos a dar a antojar, porque de verdad hay que estar aquí, hay que conectarse, ya que nos van a hablar de lo que es la biodescodificación. Y este es un tema que a todos nos tendría que importar. Mi querida Alba, Sergio, qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos sean ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, Sandra, Jerry, por recibirnos un miércoles más aquí con ustedes, y nosotros encantados de la vida de estar aquí también compartiendo este espacio con toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Sergio. Gracias, Alba. Buenas noches, Jerry. Sandy. Bueno, pues hoy el tema, como lo decía Sandy, es la biodescodificación. Es un breve intro a esta biodescodificación biológica. Solo queremos como mover un poco la conciencia para que la gente comprenda que hay muchas cosas que dentro de los temas de las enfermedades o de los síntomas, también emocionales, que habrá que tener otra mirada hacia eso. Dejar de tenerle miedo a ese tipo de situaciones, porque finalmente la enfermedad siempre viene a salvarnos. Aunque suene un poco disparado, la enfermedad al final del día viene a solucionar conflictos emocionales, pero que vienen desde la programación mental. Evidentemente en otros programas hemos hablado que viene desde la programación que desde niños, también viene en situaciones que vienen con personas que vienen de arriba, ¿no? De los ascendentes, abuelos, bisabuelos o padres que traen ciertos temas que se van pasando de generación en generación. Como sabemos, la energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Y a través de las frecuencias vibratorias, toda frecuencia vibratoria lleva una información. Entonces, al pasar de generaciones, esto va sucediendo y finalmente alguien va a empezar a sanar. Sí, tendrá que sanar esa parte de la familia, ¿no? Esos inconscientes que están ahí atorados en la familia, que no resuelven, y llegamos a tener luego familias que son diabéticos todos. Y cuando alguien le da, dicen, pues es normal, si a tu abuelo, a tu bisabuelo, todos tenían diabetes, tú también. Entonces, compramos esas cosas. Pues aquí tengo, para empezar, una frase que dice, y me gusta mucho esta frase, que es del Curso de Milagros, que dice, nada puede herirte a no ser que tú le confieras el poder. Nada te puede suceder a menos que tú lo permitas. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando decimos, es que estoy diabético, es que soy diabético, o soy hipertenso, o soy la enfermedad que sea, lo estoy ya haciendo parte de mí y se va codificando, se va creando ese código. Ahora, creemos que ante la enfermedad es curarse, ¿no? Es buscarla, ir al médico, que muy bien que vayan al médico, está perfecto, que lo hagan porque la fe está en el médico.
porque nos han criado a partir de que la medicina alópata es lo mejor y que ahí debemos depositar la fe. Hay veces que algún médico te cura, alguno no, pero finalmente es la fe que le tengas también al médico y al medicamento, ¿verdad? Porque es así como nosotros vamos procesando nuestra salud, que más bien sería el equilibrio, porque para nosotros la enfermedad es un desequilibrio, nada más es un desequilibrio. Entonces, cuando el medicamento llega ahora sí que lo tomas, vas equilibrando solo la salud. ¿De acuerdo? La biodescodificación va mucho más allá de solo sanar, porque además de equilibrarse, hay energías que nos bloquean. ¿Cómo son las emociones que crean un vínculo entre la mente y el cuerpo? Entre esa disociación que hay entre la mente y el cuerpo es donde se van creando esta parte donde no fluyen nuestras emociones y se quedan atrapadas. Y hablamos de emociones atrapadas. Y eso es lo que luego nos lleva a esos conflictos de enfermedades, ¿no? Cuando las energías quedan atoradas y no las podemos desbloquear. Y no nada más es en el tema de enfermedades, a veces es en el tema de no me va bien en la vida, no llego a tener éxito en la vida, mi vida familiar o la vida con los demás no fluye, está atorada, no genero riqueza, no genero éxito. Todo eso tiene que ver con esa parte de esas energías que se quedan atrapadas y no lo podemos resolver y no sabemos cómo, porque siempre va esa parte del subconsciente, que es el 95%, y eso creo que muchas personas lo hemos escuchado, el tema del 95-5, que somos 95% subconsciente y 5% consciente. Esa es la mejor manera. No hay como alguna vez un paciente me decía, es que yo soy como el 8-10% de consciente. Dije, no, espérame. no funciona así. Porque no podemos trabajar en decir, ahora, permítanme tantito, voy a ir a digerir o voy a circular mi sangre, ¿no? Digo, finalmente todo es un código que va fluyendo y eso está en el inconsciente porque tú no te tienes que preocupar por eso. Evidentemente que cuando tu vida no fluye hay que ir al subconsciente y ver en dónde estás atorado, porque eso viene a partir de las creencias, ¿no? Todo lo que no hablamos o lo que nos quedamos como energía atorada es una necesidad de expresar. Cuando yo no saco esa información, porque todo es información que se queda atorada. Entonces, comentaba con Alba precisamente en la mañana, le dije, un secreto, un código que tiene el cuerpo, si yo tengo un secreto o algo que no puedo decir, y me lo guardo, me va a generar mucho conflicto. Y entonces es cuando hablamos, es decir, dicen una pena contada es media pena, ¿no? Y lo expresamos así. Ese secreto, si lo empiezas a transmitir entre 1, 2 o 3 o 4, y esa energía se va repartiendo, en verdad vas sanando porque ya no te quedas con todo el tramo de la energía atorada, como un secreto, como un código que no puedo expresar, como ese código que al quedarse atorada me va generando muchísimos problemas. Entonces, en este caso, el secreto en sí, el secreto no es bueno ni es malo. Es algo que nos produce un estrés tremendo, algo que no podemos decir. ¿Cómo podemos identificar emociones atrapadas? Yo creo que todos los días tenemos eso, ¿no? Todos los días tenemos eso, como cuando hablas con alguien y dices, ay, hasta me dolió la cabeza. Algo dijo que resuena contigo y en ese momento te empieza a detonar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a saber, o en una plática, que si a alguien le duele la cabeza, o me da tos, o tengo ansiedad, o me sudan las manos, o me duele el estómago, o algo pasa en mi cuerpo cuando tú escuchas algo en una conversación o en una película misma. Puedes ver una película con un tema que puede resonar contigo y en ese momento empiezas a detonar energías y emociones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo identificar que tengo energías atrapadas? Cuando estoy tranquilamente platicando con alguien y algo me resuena. Estoy hablando con alguien y de repente, no, con esa persona no hablo porque cada que termino de hablar con ella me duele la cabeza. O me sudan las manos. O me duele el estómago. Dices, oye, no.
Me duele el estómago, yo prefiero no atender a esta persona porque me duele el estómago. Ahí podemos identificar que tenemos unas emociones atrapadas, ¿verdad? Entonces, esto sucede siempre como una respuesta del cuerpo en un sentido biológico de supervivencia. El qué dirán, bueno, el qué dirán, perdón. El qué dirán es un tema durísimo, porque cuando yo empiezo a decir, esto no se dice porque qué dirá la gente, o qué pensarán, entonces ahí es donde empiezo a atorar muchas emociones, mucha información y mucha energía se queda ahí atorada, ¿no? Es una energía como guardar un secreto y al guardar el secreto siempre nos va a generar un estrés, ¿verdad? Porque el qué dirán nos minimiza como personas, sobre todo si es una experiencia que consideramos que es negativa, que según nuestro código de programación es negativa, en ese sentido nos minimiza y en eso empezamos a otorgar poder a las personas. O sea, yo me siento mal, me siento menos, siento que no soy digno, siento que soy culpable, siento que soy malo. Y entonces esos códigos o esos juicios propios que nos hacemos, esos son súper destructivos. Pero sí nos generan esta parte, ¿no? No sé si tengas algo más ahí, es que quiero después hablar de algunas cosas que no podemos decir y cómo podemos, cosas que decimos diario y que nos vamos a trabajar. Sí, aquí para explicarte de una manera un poco más sencilla lo que trabaja o lo que hace la biodescodificación, se dice que todas, como nos decía Sergio, que todas las enfermedades, absolutamente todas, vienen de una raíz emocional. Vienen de una emoción que dejaste ahí atrapada y que esto detona que el cuerpo quiera hablar y gritarte algo, es decirte, hey, ponme atención. Nosotros también vemos por ahí una analogía en donde dice que la enfermedad es como cuando te hacen una llamada por teléfono, la llamada no puede venir de la nada. Alguien tiene que llamarte. Y ese contestar es un escuchar a quién me está hablando, qué emoción me está hablando ahí, que tengo que atender y que tengo que ver. Aquí vamos a aprender el día de hoy a cómo resolver cómo identificar y cómo resolver todo aquello que nuestro cuerpo está manifestando y que nosotros, a mí me encanta hacer este ejercicio porque hay mucha gente que no acepta el nivel de conciencia o de salud emocional que tiene. Entonces, de repente llegan a consulta y les pregunto, ¿qué estás viviendo o qué estás pasando? Y me dicen, no, mi vida es maravillosa, ¿no? Y hay muchos métodos y muchas terapias que tenemos aquí para poder saber realmente quién eres y qué estás viviendo. Y una de las primeras preguntas es, ¿hay algo físico que te esté afectando? Y ya me dicen, sí, esto, y me sacan así como un pergamino. Y ese pergamino es saber cuántas cosas traes atoradas que tu cuerpo lo está manifestando. Entonces, desde ahí, pues no te contradigo, ¿verdad? Y no te digo la verdad de lo que tú crees que es. Simplemente empezamos a ayudarte a sanar no solo tu cuerpo físico, porque nos hemos especializado también en el trabajo del cuerpo físico a través de biomagnetismo, pero sobre todo es importante que te ayudemos a sacar de dónde viene y de dónde proviene eso que en ese momento traes atorado. Espero que con esto te quede un poquito más claro qué estamos hablando el día de hoy y cómo vas a poder utilizar todo esto o cómo puedes decir, yo quiero trabajar esto, quiero sanar. ¿Y cómo lo vas a sanar? A través de hacer conciencia de lo que te está ahí teniendo como manifestación el cuerpo físico. Claro. Mira, para sanar por medio de la biodescodificación es que debemos comprender que la palabra código
significa algo no dicho, ¿verdad? Es una palabra que guarda muchas situaciones que no expresamos. Por eso es la palabra, por eso voy a biodescodificar, voy a abrir ese código para entonces entrar en esos procesos que tienes. Evidentemente son mentales, son de programación y todo. Y porque lo vemos a través de la gente empieza a expresar los tics nerviosos, que son algo que quiero expresar. Y sobre todo que cuando estamos hablando de algún tema en especial, ¿verdad? Empiezo a tener el tic, o me empieza a brincar la pierna, o me empieza a brincar aquí, y dice, es que son los nervios. No, observa lo que estás hablando, cuál es el tema, qué emoción está involucrada, y entonces ahí, porque el cuerpo solito quiere salir, por eso nos sudarán las manos, tendremos alergias también. Las alergias también tienen que ver con esto, porque son códigos que evidentemente nos sirven para hacer esa parte de la salud del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si dice, es que es alérgico al polvo, ¿hay algún tema, algún trauma o alguna experiencia tiene con relación al polvo, a la tierra, ¿no? o al aire? Hay personas que dicen, es que alérgico al sol. Dices, no, yo creo que son códigos que te expresan algo que tienes que sanar. Las alergias son claras, o sea, siempre que tengas una alergia hay que buscar. Y las alergias no van a salir con medicamento, van a salir con hacer conciencia. Claro que te puedes apoyar en medicamentos para que no sea tan fuerte, ¿no? Con antihistamínicos o alguna cosa que te trabaje la parte de la... ¿cómo dicen? Como los... se me fue la palabra. Entonces, en ese momento tú haces conciencia de lo que estás pasando, de lo que está sucediendo, y hay gente que es alérgica al marisco, y el marisco hay que ver emocionalmente qué pasa, qué te han dicho de los mariscos, si son malos, si son buenos, que no son buenos comerlos en tales etapas, y entonces tu cuerpo evidentemente reacciona como protección, ¿de acuerdo? Ahora, existe la palabra adicción. Adicción tiene un prefijo A, que es algo no dicho. Por eso pero en la biodescodificación es algo que no digo, ¿verdad? Me niego a decir, y las adicciones pueden ser químicas, con sustancias como la nicotina, como el alcohol, ¿verdad? Como la cocaína, puede ser. También pueden ser emocionales, porque hay personas que son adictas a la adrenalina, a la oxitocina, a la dopamina, ¿verdad? Pero también el humano se ha vuelto adicto a los conflictos. Las personas que no tienen la manera de gestionar de manera correcta sus emociones se hacen adictos a sus emociones, porque esas emociones te van a hacer que tú empieces a segregar ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores. Hay personas que son adictas al drama, a la victimización, hay otros que son adictos a la violencia, hay otros que son adictos al miedo. Si no tengo miedo, no me siento bien. Y entonces ahí entran en temas de ansiedad, por ejemplo. Y la ansiedad, aunque no me lo quieran creer, es un tema de sobrevivencia. La ansiedad te va a decir, estás vivo, no te quedes ahí, no te paralices. Como viene a través de lo que es el miedo, y el miedo paraliza, cuando no lo gestionamos de manera correcta, entra la ansiedad te empiezas a latir tu corazón, pero es para que te empieces a mover, para que sigas y continúes con tu vida, para que reconozcas que estás vivo y puedes y tienes posibilidades de salir adelante. Pero empezamos a tomar ansiolíticos, que es ahí, digo, está bien para que pues, no te vaya a dar un infarto o algo, pero sí es como para que te muevas, para que empieces a hacer algo por tu vida, ¿verdad? Entonces, hay una ley del doctor Hammer, y esto es, híjole, para mí es súper importante, sobre todo en el tema de la biodescodificación, que habla, y dice él en este enunciado, absolutamente todo en el cerebro está programado en términos biológicos de supervivencia. Todo lo que nos pase y que tengamos como reacción del cuerpo es para sobrevivir. Por eso es que hasta la enfermedad, hasta el cáncer, es algo que tenemos que sanar o equilibrar, porque el cáncer no nos mata. Nos mata nuestra creencia de que el cáncer mata.
¿verdad? Pero podemos ayudar al cuerpo a que sane, claro. Como lo hemos hablado, Arbello, jamás les quitamos nosotros la idea de que dejen de ir al médico. No, por favor vayan al médico, por favor sigan sus procedimientos médicos. Este tipo de terapias son inclusivas, no son alternativas. Si los médicos incluyesen esto ahora sí que en sus procesos de consulta y todo, en verdad serían los resultados súper maravillosos, ¿no? Hablábamos hace un tiempo en otra charla que teníamos que los médicos que acompañan más a sus pacientes, que se interesan por ellos, que de vez en cuando pues hasta les echan una llamadita y cómo sigue. Bueno, esos médicos empiezan a ver que sus pacientes, pero de volada, van sanando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces tienen la fe en el médico. Y eso ayuda muchísimo para que el proceso de equilibrio, de salud, se dé con mucho más facilidad, ¿no? Porque evidentemente aquello que llaman magia la magia quiere decir cambio de forma de pensar o de ver las cosas. Eso es la magia, ¿verdad? Nada más es cambiar la forma de ver las cosas. Ahí sucede, cuando yo cambio mi forma de ver las cosas, sucede magia. Claro, para eso es, ¿de acuerdo? Entonces, en la biodescodificación, por ejemplo, alguno que es la tos, ¿no? Que es igual la tos quiere decir alejamiento. Y aquí debemos preguntarnos, ahora sí que, ¿alejarme de qué o de quién? Porque la tos es para eso, para alejarme. ¿Por qué? Porque la tos está relacionada con los bronquios. Y evidentemente, y de ahí sale una palabra que decimos, estamos en bronca. ¿Por qué me aviento una bronca con alguien? Porque estoy en conflicto con alguien, porque estoy repeliendo a alguien, porque estoy batallando con alguien y lo estoy repeliendo, ¿no? Y ahí es cuando viene alguien y que no está en acuerdo contigo y empiezas a tener conflicto, le dices, no le hagas de tos. ¿Qué? Sí, en verdad, de ahí viene, ¿eh? No la hagas de tos, le dicen, ¿no? Porque dicen, no la hagas de tos porque finalmente esto es un recurso de salud, ¿no? Está asociado con los bronquios. Entonces, si nos damos cuenta, como esto, hay temas como de alguna persona que en alguna ocasión tenía los pies muy hinchados y no tenía ningún problema, o sea, problema físico, los médicos decían, no, pues solo están hinchados los pies. Tenían de todo tipo de terapeutas, había ido a ver hasta de la columna, de la cadera, de los pies, hasta medicina deportiva. Estaba tratando con medicina deportiva, pero la inflamación de los pies no se le quitaba. Entonces, ya trabajando en esto, en la biodescodificación, empezamos a entrar en este tema y en este terreno, y resultó que al final del procedimiento y todo, que no quería ir a trabajar a donde trabajaba, ¿no? Y le dije, es que el problema es que no quieres ir a trabajar ahí. Y me dijo, no, pues que sí, porque es mi lana, de ahí saco mi lana, de ahí vivo, ¿no? Está bien, pero te estás obligando a ir a hacer un trabajo que no quieres hacer y tus pies se hinchan para que no vayas. Para no hacer el cuento más largo, o sea, la propuesta fue toma unas vacaciones y busca un trabajo. Después de 2, 3 meses apareció de nuevo, ya con zapatillas y todo, había cambiado de trabajo. Y dijo, jamás pensé que esto fuera así. Pensé que me ibas a recomendar un tipo de acupuntura o algún tipo de algo. Le dije, no, esto es una interpretación mental, esto es ahora sí que psicosomático. No quiero ir a algún lado, mis pies se me hinchan para no ir a tal lado. Pasa lo mismo con las personas que tienen varices, las personas que tienen problemas de rodillas, problemas que tienen espalda baja, espalda alta. ¿Qué problemas tenemos que se están manifestando en el cuerpo? Pero que al final del día siempre estamos como normalizando todo ese tipo de cosas. Normalizamos el que personas que quieren cargar con los hijos toda la vida, y ya los hijos pueden tener 50 años, pero todavía estamos al pendiente de que los hijos estén bien y tenemos problemas de espalda alta, ¿no? Problemas financieros, espalda baja. Es decir, evidentemente esto no es así tan sencillo, digo, estos son consecuencias de ciertos comportamientos y sabemos que las enfermedades también son multifactoriales, ¿no? Es un cáncer de pulmón, bueno, puede ser
sí, exceso de fumar, pero también un exceso de tristeza. Y hay personas que fuman toda la vida, pero son muy alegres, nunca se enferman, ni les da cáncer, ¿verdad? Y hay personas que nunca han fumado y dicen, tienes cáncer de pulmón, y dices, ay, pero si yo nunca he fumado, pues no, solo por eso da. Hacerse adictos a la tristeza y a la miseria, eso genera que tengan esos problemas en pulmones, ¿verdad? No sé, ¿quieres ayudarme, por favor? No, te seguimos Ok. escuchando. Reconocer que detrás de las patologías que nuestro cuerpo somatiza están nuestros propios conflictos. Siempre están nuestros conflictos detrás de todo lo que somatizamos en el cuerpo, sea emocional, sea alguna enfermedad ya declarada como tal, siempre tiene que ver con nuestros propios conflictos. Evidentemente, todo esto es a nivel subconsciente. Por eso, insisto, ese tema del 95.5 es importantísimo, ¿verdad? Una vez abierta la puerta, es fundamental comprender que nuestros conflictos internos activan esta máquina poderosísima que es el cuerpo. El cuerpo es una máquina poderosa, súper poderosa, y que siempre está, evidentemente, ¿cómo se llama? A la orden de nosotros. Pero si inconscientemente no hacemos esa conciencia o no nos damos cuenta de todo lo que estamos viviendo, evidentemente siempre nos va a venir a pegar y va a impactar por esa disociación que hay entre mente y cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es el que recibe todo lo que yo no puedo expresar, lo que no puedo decir, toda esa energía atrapada, todo el cuerpo lo hace. Este cuerpo es capaz de funcionar como un canal de información y que es autorregulable. En realidad, en el proceso creativo, el cuerpo representa la posibilidad de hacer algo realidad siempre. Siempre, cuando tienes la fe y lo tienes todo muy claro, en verdad estas personas casi no se enferman. Primero, manejan un nivel vibratorio mucho más alto, ¿no? Es decir, tienen mejores actitudes, gestionan sus emociones, no se enganchan. Digo, finalmente, hasta el hecho de decir que la ira es mala, ahí empezamos a tener problemas. Y sabemos siempre, por lo que dice el doctor Hammer, si todo el tiempo la mente está en procesos de sobrevivencia, el único miedo que llegamos a tener, el miedo real, es el miedo a la muerte. Por eso es que cada cosa se va impactando y por eso hacemos que sea el miedo la parte más fuerte. Es a lo que más tememos y ahí se recargan los miedos y se van cargando y hay miedos, bueno, hasta irracionales, ¿no? Hay unos miedos irracionales, así de ni siquiera salgo a la calle porque algo me va a pasar y la gente vive encerrada, ¿verdad? Porque son temas irracionales. Y de ahí, entonces, cuando yo empiezo a encontrar gente que es muy iracunda o gente que tiene otro proceso, no olvidemos que la ira y el miedo nada más es la diferencia de grado. Se les llama en la dualidad que son opuestas, pero en realidad son lo mismo, lo único que los hace diferentes el grado. Porque alguien que no tiene miedo, y tú lo provocas, abusas y todo, puede pasar en un instante de ese miedo a atacar y puede hasta matar, ¿verdad? Porque ya no gestiona su mente. Entonces la ira, en verdad, la ira es, y siempre se los digo y lo repito y lo repetiré toda la vida, la ira es progreso, la ira es evolución, ¿de acuerdo? Entonces, pero en una mente con miedo, en el miedo no creces, jamás vas a crecer, al contrario. Cuando yo tengo miedo a algo, eso me va a destruir, porque ese es el miedo que tengo. Y hay, solo en la terapia que das, ¿cuántos son de las cartas que das? Son 22 miedos que son así como que los más importantes, ¿no? Pero hay unos miedos que realmente no, bueno, ni siquiera es para concebirlos, ¿verdad? Entonces, y buscamos siempre en el miedo una respuesta racional para sanar o para equilibrar nuestras dudas o nuestras cosas que tenemos viviendo. Siempre buscamos que todas nuestras respuestas sean racionales. Si me enfermo de algo, que es un conflicto
que tengo que es emocional, lo quiero resolver por la vía racional. Y pues eso no puede ser, eso no puede ser. Yo creo que aquí es más fácil cuando tú entras en esta parte de la conciencia y te abres un poquito, y a veces vienen y me dicen, es que tengo gripe, ¿no? Y tengo gripe porque ayer salí y estaba bien frío y me mojé. Y no te abres a ver qué está ahí guardado, dónde me siento invadido de mi territorio, qué tengo que dejar fluir, que esto me está ocasionando este síntoma. Es importante el hecho de que te abras para poder sanarnos a nosotros mismos, el hacer esa conciencia y el decir, bueno, ok, escucho y veo qué puedo trabajar yo ahí, ¿no? ¿Qué puedo trabajar para ayudarme a sanar? Bien. En realidad, pues bueno, como siempre se lo he expresado, Alba, a mi modo de ver, hay actos metafóricos que se hacen, evidentemente, como para poder sanar. Lo primero está la medicina alópata, los médicos, que en verdad que exista, pero también hay otro tipo de formas en también buscar esa parte. Porque cuando yo quiero sanar, tengo que ocupar mis 3 cuerpos. Tengo que sanar los 3 cuerpos a la vez, que es el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Entonces ahí entran temas que también pueden ser a través hasta de la oración, pero es una oración que, bueno, es que esa va dirigida a uno mismo, esa oración va dentro de nosotros y la tenemos que dirigir por el canal del Espíritu Santo, por llamarlo de alguna manera, y no dirigirla hacia afuera, no es hacia afuera, es siempre todo es hacia adentro. Yo tengo una frase por ahí que digo, la salida es hacia adentro. Cada cambio que quieres hacer en tu vida, lo tienes que hacer adentro. Y verás que una vez que haces esos cambios adentro, afuera cambia tu entorno. Si tú eres más suave en tu forma de verte a ti, de aceptarte, de quererte, en verdad la gente va a venir y se va a acercar a ti y te va a ver de una manera diferente. O sea, te va a apreciar, te va a apapachar y todo. Que cuando yo quiero forzar a que la gente me quiera, cuando yo quiero forzar a que la gente me quiera es porque yo estoy reconociendo que no hay amor en mí y no me lo estoy dando, ¿no? Entonces, cuando tengo que sanar este tipo de situaciones en cuanto a lo que son síntomas o lo que son cuestiones emocionales, primero tengo que sanarlos y repararlos en mí. Es un punto que las personas generalmente en esa parte racional no la comprenden. No comprenden que primero tengo que estar bien yo para poder estar bien afuera. Y que cuando yo cambio esa perspectiva es como si me cambiara del balcón de la casa al balcón de al lado y ya puedo ver otras cosas, ¿no? Ya puedo ver la profundidad, ya puedo ver otra forma de la vida. Entonces siempre se trata de que cuando tú haces esos cambios para sanar la mente y el cuerpo, también lo tiene que acompañar la parte espiritual, porque esa parte de energía también forma parte de nosotros. Es esa energía que también es lo que llamamos Dios, ¿no? Pero no pedirle a Dios salud, es saber que tenemos la salud y que realmente la enfermedad me está viniendo a dar un mensaje de lo que tengo que cambiar en mi vida. Si, como hablaba hace rato, por ejemplo, del cáncer de pulmón, a veces, bueno, puede ser que haya fumado todo el tiempo la gente, ¿de acuerdo? Pero también tiene que ver con esa adicción a la tristeza, y vivimos en una depresión, en una incapacidad de que yo no puedo con la vida. Cuando yo cambio esa parte, confío más en mí, puedo en verdad hacer esos cambios, donde viene eso esa parte espontánea de salud, una remisión espontánea le llaman en los términos médicos, ¿verdad? Es una remisión. Es decir, de la nada empiezan a sanar. Muchas personas que han estado, no solo con nosotros, pero también otras personas que conocemos que han estado en estos tratamientos holísticos, ¿verdad? Que holísticos es integrar todo, ¿no? Es decir, cuando vamos al médico y ahí tenemos un tumor, te van a hacer una biopsia.
Y cuando digo la palabra biopsia, mucha gente le da, porque le tienen tanto pánico al cáncer. Cuando dicen, ahorita vamos a hacer una biopsia, pum, 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 empieza el corazón y todo, porque le tenemos tanto pánico. Bueno, cuando te hacen una biopsia y estudian la célula y te dicen, ok, usted tiene cáncer. Pero para sanar ese cáncer no nada más es el comportamiento de esa célula. Hay que ver, en los términos holísticos, es el ambiente donde está esa parte de la célula. ¿Qué ambiente emocional? O sea, es que integrar todo tu ambiente, desde el personal, el familiar, el inconsciente colectivo, integrar todo eso para poder determinar qué es lo que está generando que esta célula haya tenido este comportamiento. Porque si me voy solo al estudio de la célula, cómo se está comportando, no tendré realmente una perspectiva más amplia, porque me estoy cerrando solo al punto del comportamiento de la célula. Por eso es que hablamos que el término holístico tiene que ver es cómo te portas. Digo, hace mucho tiempo yo estaba dando terapias en los centros de readaptación para usuarios de sustancias, allí en la Ciudad de México. Los llamaban granjas hace muchos años, ¿no? Donde los anexaban y todo esto. Bueno, yo daba un tema de terapia colectiva y a los usuarios, cuando ya se les iba a dar de alta después del periodo, lo que hacíamos es que en el último mes o los últimos 20 días se les integraba a la familia, se les invitaba a la familia que entraran también a las terapias de grupo, sobre todo cuando estaba su familiar o el usuario. ¿Para qué? Para que ellos también entendieran que el ambiente emocional en el que están en casa es lo que estaba generando esa adicción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Digo, no porque ellos sean adictos tengan que estar allí, sino porque ellos tienen que cambiar el ambiente emocional en casa para que cuando el usuario salga, entre en una parte donde esté aceptado. Porque hay ocasiones en que dicen, es que el adicto es él, y no van. Entonces, cuando sale el adicto, vuelve al mismo ambiente emocional tóxico, y 2, 3 días y vuelven a caer y dicen, no sirven esos lugares de readaptación social, no sirven. No es que no sirvan, lo que pasa es que si este ambiente tóxico generó que el joven tuviera la adicción, evidentemente al salir él, porque hizo conciencia, tiene que cambiar afuera. ¿Para qué? Para que no regrese. Porque si no, vamos a tener ese tema de que estos centros de readaptación no sirven. Y en verdad es que sí sirven, es que sí funcionan. Pero aquí el tema es que tenemos que trabajar en conjunto, de manera holística, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo que es la oración, Alba tiene por ahí, no sé si vas a compartirme algo, en esta comunicación tan espiritual, ¿verdad? Para poder lograr que a través de esta disociación mente-cuerpo, que empiezo a sanar esos dos cuerpos, el cuerpo espiritual también tiene que trabajar en esto. Sí, no solamente es la mente y no solamente son las emociones, como en la mañana platicábamos con una persona, el hecho de qué tanto hago mío lo que mis padres traen como enfermedad. En mi caso, en mi familia, sobre todo la materna, que es la que tiene más peso, por lo regular casi todos, no digo todos porque por ahí hay parte de mi familia el día de hoy, casi todos tienen diabetes. Y pues de repente esperan a ver en qué momento Alba lo va a tener, pues olvídenlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que es lo que tengo que trabajar y sé que es perfectamente lo que ellos no han trabajado. Entonces, dejo de hacer lo mío y trabajo esa emoción que ellos pretenden heredar a través de los patrones y me muevo hacia otro modo de vivir y hacia otro modo de pensar, de tal manera que mi cuerpo no lo manifiesta. Y ese es algo interesante. Nosotros decíamos que, bueno, en algún momento les he compartido y
y lo digo con mucho orgullo, tengo 52 años y no tengo absolutamente ninguna enfermedad manifestada. ¿Por qué? Y no es porque sea una persona saludable y que no fume y que no tome y que lleve una dieta saludable. Es más enfocado al trabajo emocional que he llevado, que no permite al cuerpo manifestar absolutamente nada. Entonces, es por ahí donde queremos dejarte este mensaje. Además, también de saber que dentro de la parte espiritual, bueno, decimos, si ya traigo algo manifestado y sé que ha sido, no sé, el caso de lo que les decía, de la diabetes, que es muy común, sobre todo en este país, el hecho de decir, bueno, si ya está manifestado esto en mi cuerpo físico y lo hice mío porque pues me introyectaron que mamá, papá, el abuelo, el bisabuelo y la tatarabuela eran diabéticos, entonces pues yo también lo tenía que traer. Hay una manera espiritual de empezar a sanarlo. ¿Y cómo hacemos? Primero pidiéndole a Dios que se haga la voluntad divina en ti. ¿Qué crees y qué significa esta oración? El hecho de saber, y Sergio siempre dice esta frase, Dios siempre quiere. ¿Qué crees que Dios quiere para ti? Pues absolutamente todo lo bueno y todo lo positivo. Entonces, es saber que cuando estamos pidiendo que se haga la voluntad divina en ti, empiezas a moverte hacia la sanidad. Y una afirmación que trabajamos dentro de esto es, dice la afirmación como tal, me conecto con el amor divino y ordeno a esa energía que me corte ese vínculo o cordón que me ata a la persona o a la entidad negativa que me está perjudicando. Aquí es importante también a nivel espiritual que cortemos con esa energía y decir, abuela, te amo mucho, pero lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío y no tengo por qué repetir esto. Y, oh sorpresa, esto es bien hermoso y bien maravilloso porque los que tenemos hijos, cuando trabajamos en nosotros, lo que hacemos es cortar de tajo ya lo que venía por generaciones hacia nuestros hijos. Entonces es importante que te sitúes en este principio y desde aquí empezamos. Les digo que nosotros aquí trabajamos la terapia como si fuera una especie de cirugía y vamos de afuera hacia adentro trabajando y ese afuera para nosotros es tu campo astral, es tu cuerpo astral, tu cuerpo espiritual. Y es con el que le damos apertura para que tú puedas trabajar. Después entramos a tu campo emocional, a ver qué está atrapado, qué está ahí introyectado, qué emociones traes atrapadas, en qué momento sucedió, porque hay veces que no sabemos ni en qué momento viví esto o cómo hice esto mío. A través de cierta terapia que trabajamos, logramos entender y saber hasta el momento exacto en que tú obtuviste ese patrón de pensamiento y empezar a trabajar. ¿Y cómo lo trabajamos? A través de biomagnetismo. Es una de las técnicas más maravillosas que hemos encontrado hasta el día de hoy para trabajar. Uh-huh. Bien, cuando la gente comprenda que el conflicto por sanarse requiere de una acción transformadora o reparadora, ¿no? Que es lo que trabajamos también, aparte del biomagnetismo, en la integración emocional. Cuando el cuerpo siempre, cuando el cuerpo somatiza, además de respirar, de tranquilizarnos, de ponernos muy zen, muy en paz y todo, tenemos que hablar con el órgano afectado.
tenemos que potenciar y darle ahora sí que la energía de la confianza al órgano, ¿verdad? Esto en la medicina china es muy común, es muy, muy común. Es hablar con los órganos afectados para poder saber, conectar con ellos y sentir en el momento cómo es que el órgano, cuando hablas con él, lo sientes. Evidentemente, bueno, hay veces que si están muy afectados vas a sentir cierto dolor, pero no es porque el dolor sea malo. El dolor también es un proceso de sanación. El dolor te puede indicar desde que pongas atención porque aquí hay algo que no está bien en el cuerpo, hasta el no te muevas porque estoy en reposo, si es que esto tiene que ver con algún accidente. ¿De acuerdo? Entonces el dolor es aquello que nos jala, así como jalarnos las patillas, para que pongamos atención. El dolor también es una fase, es una parte de la reparación del cuerpo. La temperatura, la inflamación son fases de reparación del cuerpo, siempre. Si yo tengo un tema viral, porque hay frío, y eso se ve ahora en diciembre, en esta época de invernal, cuando hay más frío, los virus empiezan a crecer. Y todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son virales. En ese momento, cuando yo tengo un tema, una crisis de virus que están excediendo su población en el cuerpo, empiezo a tener temperatura. La temperatura va a ser para que también se empiece a generar o a equilibrar el proceso de bacteria y vuelva a equilibrar, porque esa es la salud. El equilibrio entre virus y bacterias, entre acidez y alcalinidad, entre calor y frío. Ahí es donde está el tema de la salud, ¿verdad? Entonces, evidentemente la acidez, bueno, hay unas partes del cuerpo que tienen que estar más ácidas, es todo el tracto digestivo, desde la boca hasta donde evacuamos, es evidentemente mucho más ácido. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a destruir los alimentos, ¿verdad? Entonces, y lo hablábamos la vez pasada, creo, ¿no? Que decíamos que si consumes muchas cosas que son muy ácidas, evidentemente tu cuerpo no va a digerirlas. No las va a digerir porque el estómago también y el intestino también requiere de tener ese equilibrio de acidez y alcalinidad. Por eso cuando como o bebo mucho, tomo mucho refresco, como cosas muy irritantes con grasa y todo, y me siento lleno y siento que no digiero, porque se siente cuando uno no digiere, y entonces vamos por algún ácido, bueno, no es cierto, es como sal de uvas o estas cosas, ¿no? Bicarbonatos y estas cosas que te generan la alcalinidad, entonces tu cuerpo empieza a digerir. No son las burbujitas, No, en ningún momento son las burbujitas. Es toda la bomba de alcalinidad que te pones para que entonces tu cuerpo o tu estómago empiece a moverse y empiece a hacer digestión. Si tú no consumes verduras o no consumes frutas, evidentemente hay un desequilibrio en tu cuerpo. Al no procesar o al no digerir la comida, el proceso es, no lo puedo digerir, lo guardo en forma de grasa, ¿verdad? No lo puedo guardar de otra manera, lo tengo que guardar, convertirlo en grasa, y cuando haya alcalinidad voy tomando. Por eso cuando dejamos en esas dietas en las que te quitan todo eso, entonces empieza a haber más alcalinidad y empiezas a consumir la grasa que está ahí. Pero ojo, cuando es de mucho tiempo, el cuerpo empieza a jalar pues toda la alcalinidad de los huesos, ¿no? Y ahí te empezamos a tener problemas de osteoporosis o todo eso, ¿no? Porque esa alcalinidad la necesita el cuerpo para hacer toda su digestión. Entonces, como vemos, en la vida, la salud es equilibrio entre este tipo de cosas. El pH del cuerpo tiene que estar balanceado para tener esta parte que le llaman homeostasis, pero es tener una igualdad de pH y que tenga salud, mucha salud, ¿verdad? Ahí radican todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando mi cuerpo somatiza, tengo algún síntoma, además de respirar y preguntarle qué ocurre, tengo que hablar, como lo decía hace rato, con el órgano afectado. Entonces, cuando yo hago uso de esto, voy creando una magia, porque voy cambiando. Insisto, hacer magia es cambiar la forma de ver las cosas. Si siempre nos han dicho, esto es imposible, esto no va a pasar nunca, y de repente pasa y dices, milagro,
porque creaste una magia, es porque le diste entrada a un cambio de la forma de ver las cosas. Entonces, creas ese marco imaginario de protección, que es una parte subconsciente, porque es esa parte donde como dicen luego, es que tienes que imaginarte en salud, y luego dicen, no, ¿cómo me voy a imaginar salud? Y se hace así como una tomada de pelo, ¿no? Dices, pues como imaginándome que estoy sano, generas otro tipo de químicos y ahí empiezas a creer y a crear nuevas cosas, ¿no? Dentro del marco, como lo haría cualquier terapeuta, de la transformación de mis conflictos y creencias limitantes, eso es lo que tengo que hacer, cambiar mis creencias limitantes, tratando de reconducirlos ya no a través del pleito, ¿no? A través del rechazo, a través de eso, sino hace la reparación y el equilibrio y hablar con dulzura. En verdad es que sí, digo, tampoco hablemos todo en diminutivos, ¿verdad? Pero sí hablar con cierta dulzura, aceptándonos, ¿no? Y para ello, pues nosotros también utilizamos elementos, por ejemplo, en el biomagnetismo, hacemos ese equilibrio en las polaridades, ¿no? En las polaridades nos ayudan a equilibrar esa parte, aunque sea emocional. No nada más tiene que ser el biomagnetismo médico, sino que sea el emocional. Entonces, desde la experiencia, tenemos que impresionar a la mente con nueva información, con otras cosas de ver. Cuando tenemos, por ejemplo, temas de pánicos tremendos, hay que movernos de ese escenario, salirnos de ahí, si quieres, a respirar o hacer algo, porque tenemos que empezar a movilizar y a cambiar los hábitos, tanto de pensamiento como de creencia. Todo es movible. La neuroplasticidad, que es ahora sí que una neurociencia, habla de poder desaprender para aprender cosas nuevas. ¿De acuerdo? Ahora, si el consultante o el paciente tiene resistencia por soltar, obvio, el hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo, como lo hemos hablado, es el analítico. Todas las personas que hablan de ciencia y que todo tiene, o sea, primero pienso y luego existo, todo eso que es tan racional tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Entonces tendremos que dar paso a la parte más intuitiva de nosotros, que es la parte del hemisferio derecho, que es la parte donde se genera esa magia. Porque si mi hemisferio izquierdo dice esto es imposible, el hemisferio derecho siempre va a decir claro que es posible. Y donde vienen los grandes inventos y los grandes avances tecnológicos y todo, tiene que ver siempre con la parte holística, con la parte del hemisferio derecho, que es esa parte intuitiva. Porque si yo tengo algo que se me ocurrió, entonces lo empiezo a crear, lo empiezo a imaginar, y ahí sí, ocupo mi hemisferio izquierdo porque ese va a procesar ahora sí que todos los datos. Entonces ahí están trabajando los dos, ¿no? Porque para esto, pues, como siempre dicen, lo similar siempre cura y sana a lo similar. La biodescodificación es una clara muestra de que hay más gente que busca respuestas más allá de lo que parecemos vivir estancados de manera personal. Hoy en día ya hay muchísima gente que busca, hay hasta médicos que también ya se integran, de hecho el doctor, ¿no? Es el que también, él siendo médico, ha recurrido a este tipo de terapias. Muchas personas ya recurren a este tipo de terapias. Comentaba Alba el otro día que hablaba con su hijo que es médico también, y le decía, hay médicos que vienen con nosotros a consulta y que ahora ellos, hasta cuando hay temas que ellos ya saben en qué momento ya es emocional, los mandan para acá, ¿no? ¿Para qué? Para que empecemos a trabajar biodescodificación, para que empecemos a trabajar en esas cosas, en esos temas que la gente no entiende por qué, porque vivo con gastritis, y vivo con gastritis crónica, y tomo meprazol y pepto, todo eso para poder digerir algo, ¿sí? Para poder digerir a las personas. Por eso es que cuando es un tema emocional, digo, no lo trago, o no lo paso, lo mastico, pero no lo trago, no me lo puedo pasar. ¿De acuerdo? Entonces, porque es también un tema emocional y vivimos con gastritis todo el tiempo.
Todo el tiempo vivimos con esos temas de hasta reflujos y muchas cosas ahí, ¿no? Cuando no acepto. Sobre todo los reflujos vienen cuando no acepto la maternidad porque es injusta. Entonces vienen temas de devolver. Sí, y ahí es donde podemos también ver qué hay ahí con qué relación o qué tan certero puede ser esto que estamos escuchando hoy. Es nada más irte a una parte sencillita. Cuando traes gastritis o colitis, el médico siempre te va a decir, en la mayoría de las veces, que es por estrés. ¿Y qué es el estrés? Una emoción. Esta es la forma más clara de explicarte de dónde viene todo lo que trae nuestro cuerpo físico tratando de manifestar. Bien. Pues bueno, yo casi estoy concluyendo. Diré, desde mi más profundo deseo es aportar datos importantes que sientan que cuando hay resistencia al cambio, sobre todo tenemos resistencia al cambio de paradigma, o sea, no nos gustan las cosas nuevas, entonces es ahí donde no va a ser fácil asimilar esos cambios, pero sí debemos tener esa valentía, ese coraje para poder asumir esos verdaderos cambios que tenemos en la vida. No es sencillo, pero sí es que nos hagamos responsables de que todos los conflictos en los que vivimos, nosotros somos directamente responsables de ello. Nosotros somos esa causa. Sí, así es. Un principio, como siempre se los decimos, un principio del crecimiento o en la toma de conciencia, cuando decimos, hey, es que yo ya estoy despierto, es que soy consciente, es que estoy en la onda de la espiritualidad y demás, para nosotros es importante que el primer paso que des es hacerte responsable de lo que está sucediendo en tu vida, de saber que absolutamente todo lo que pasa a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual y físico, tiene que ver contigo. Entonces, en el momento en que haces ese clic, estás ya dando un primer paso hacia esta toma de conciencia. Claro. La clave está básicamente en nuestro estado de presencia o de conciencia, ese que no permite automatismos nocivos o escepticismos. Hay que hacernos responsables. Sí, eso es importantísimo, porque desde allí vas a poder sanar. Desde allí vas a poder tomar esa conciencia para sanar tu cuerpo físico y para vivir en más armonía y vivir de una manera equilibrada y verdaderamente holística. Aquí siempre hacemos esa invitación a saber que no eres varios cuerpos separados, que eres uno solo y que si tú solamente te dedicas a trabajar tu mente, a tu espíritu y a tu cuerpo físico, los tienes en desequilibrio, así como si nada más te dedicas a tu cuerpo físico, el mental y el espiritual lo mantienes en desequilibrio. Vamos a trabajar siempre tratando de encontrar ese equilibrio entre tus tres cuerpos principales. Y con esto estaremos dándote las gracias por tu tiempo, por tu cariño, por estar aquí y esperamos que si esto ha sido de tu agrado y hay algo que quieras trabajar, que creas que ya es el momento de trabajar y que dices, no tengo por qué tener ni siquiera el dolor en la espalda, porque a veces normalizamos las cosas, pues aquí en Centro Holístico Yada te estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, Sandy, Jerry. Muchísimas gracias a ustedes por el tema, porque nos cayeron varios veintes, estoy segura, a varios de nosotros. Gracias a María Valdés, que llegó etiquetando. Gracias, María. María de Lourdes, buenas noches, Alba y Sergio. También por acá nos dice, María, que sigue etiquetando, gracias. Sami Álvarez, buenas tardes, saludos a todos. Karin Adrián, hola, Alba, buen tema. Maribel Mendoza, buenas noches. Flor Cuevas nos saluda también. Sarita González, buenas noches, muy interesante.
Checa tu servicio de conexión, mi querida Maribel, porque por ahí se le estaba cortando, pero por acá todo está bien. Mariana Romero, bendecida noche, gracias Mariana. Ahí está pasando en su pantalla todos los datos de Centro Holístico Yadá. Muchísimas gracias, mi querida Alba. Gracias también a Sergio por habernos traído este tema. Y por supuesto, ya estaremos dándoles a conocer el próximo programa, Un Rinconcito para el Alma, y con todos estos temas tan importantes que ustedes nos comparten. Muchísimas gracias, hermosa. Pasen un bonito resto de semana. Y pues quédense con nosotros, 8:30, nos conectamos con Rocío Chicón y su vasija sagrada. Gracias, hermosa, dejo allá micro para que te despidas. Nos despedimos de Sergio, que tuvo que ir corriendo a una diligencia. Sí, gracias, Frida. Bueno, pues lo único que queremos compartirte es el invitarte a que si no conoces Centro Holístico Yadá, te integres a nosotros, con nosotros, y compartas este viernes un taller una charlita que va a estar dando Sergio de cómo crear tu realidad. Va a ser a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Este sábado, en punto de las 6 de la tarde, tenemos nuestra tradicional posada, así como el 21, el ritual del ángel de la Navidad, y el 28 vamos a hacer un ritual de cierre de año, y te tenemos una gran sorpresa. El 21-22 de enero inicia en Centro Holístico Yadá la certificación y el diplomado, más bien, de técnicas de sanación holística, para que te conviertas en un terapeuta holístico, si eso nace de tu corazón, y puedas trabajar durante todo un año para prepararte. Y pues muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos. Gracias. Y a Radiola Radio le agradecemos mucho el que nos vuelvan a abrir una tarde, noche más, su casita. Gracias. Gracias a ustedes, Sergio, gracias. Gracias a ti, gracias Jerry. Gracias, buenas noches. Pásenla bien, amigos. Un placer que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo este espacio, y aquí seguiremos mientras ustedes quieran entrar con nosotros en los programas que tenemos a través de Radiola. Nosotros encantados. Besos para los dos. Apapáchense porque hace frío. Abracen al que tengan a la derecha y a la izquierda porque hace frío. Y disfruten, por favor, del resto de su noche. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta luego.